Lunes 22 y a esta hora saludo en el estudio a Cristian Mora, quien nos acompaña para comentar y resumir un poco las noticias del fin de semana. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Gracias, Eduardo. ¿Cómo están todos quienes nos escuchan hasta ahora en Cooperativa Red de los Lagos? Hoy día, los lunes, en estudio, Sí, para pues. comentar lo que ocurrió el fin de semana. Y fíjate, Eduardo, que a lo mejor es una historia que tú ya conoces porque viene sonando hace mucho tiempo, pero nos sorprendió el día sábado, precisamente cuando PDI indica, digamos, en un comunicado que ha expulsado un extranjero, eh, bases administrativas principalmente, un ciudadano mexicano. ¿Quién es este ciudadano mexicano? Es una persona, digamos, que tenía su residencia en el sector costero, en unas tomas que hay en el sector de Peyuguín, Felipe Izquierdo Cunafe, que hacía las veces de religioso, sin tener, digamos, una iglesia que lo avalara, porque en algún momento estuvo, para contar un poquito la historia, él llega el año 2013 a Puerto Montt, al sector costero justamente, donde en esos tiempos estaba muy arraigado un sacerdote que también conocido por una historia más trágica, digamos, que Mm, fue sacerdote de la iglesia católica como es Fray Domingo. claro. Fray Domingo que después crea su propia iglesia, ¿cierto? Y se instala en el sector de Piedra Azul. Él trae a Felipe Izquierdo porque lo conoce y lo trae de México, efectivamente. Llega a prestar labores, entre comillas, pastorales a ese lugar. Esta relación, entiendo, se quiebra con Fray Domingo y él crea su propia comunidad. Personas que obviamente lo seguía, donde él iba a entregar una palabra de fe a los enfermos, a los adultos mayores, a los niños, etcétera. Pero el 2014, Felipe Izquierdo es acusado de violación de menor de edad, Sí, pues. un menor de 14 Un niño años, contra un eh, menor de 13 años, según 13 consigna años, un claro, medio, claro, por ahí, ya. 13 años, y obviamente la justicia actúa. Ana María Agüero, la fiscal, fue en su momento, yo recuerdo los comunicados que llegaron, pero finalmente la fiscalía llega a un acuerdo con Felipe Izquierdo. Y él en muchas oportunidades dice que esto no era así, pero si la justicia y él llegan a un acuerdo es porque sí hubo el delito, propiamente tal. Obviamente, mira, en esos tiempos yo colaboraba con un medio digital y yo me tocó entrevistarlo. Yo Ya. no fui para nada condescendiente con él porque yo tenía digamos, la resolución, en cierta forma Mm. la condena que había sido en esos entonces contra Felipe Izquierdo, y le pregunto en varias oportunidades qué nos podía contar de esa, digamos, condena que él Mm. había obtenido. Él se defiende en ese minuto diciendo que había llegado a un acuerdo, pero que todo era un montaje, que todo había pasado porque él se había peleado con Fray Domingo, de esta iglesia que ya te contaba, y que finalmente él lo habían, en cierta forma, puesto pruebas falsas. Siempre fue su discurso de esta manera. Pero en esa condena también, tú sabes que los delitos sexuales contra menores es lo más gravoso Y no en nuestro, prescribe, exactamente, no justamente. prescribe. Y tenía digamos, una cláusula que obviamente no podía tratar más con menores, Ujú. ni podía rodearse con menores de edad. Quedó inhabilitado de por vida, ¿no? Exactamente. Claro, Y claro, esto lo quebrantó. claro. Ya obviamente, porque él siguió viviendo ahí mismo en el sector de Peyuguín, Peyuguín. se continuaba rodeándose de menores y de la comunidad, obviamente, y esto llegó a oído, obviamente, de la policía, de la fiscalía, la cual finalmente ejecutó la orden de expulsión del país de Felipe Izquierdo Cunafe, quien finalmente llegó a México el día domingo. Yo logré comunicarme con él por WhatsApp, porque Ujú. aquí hay hartas cosas, hartas aristas, digamos, que a uno le llaman la atención. Lo primero, Felipe Izquierdo, una persona que llegó, un migrante, como han Mm. llegado cientos, me llamó la atención que sea una de las personas, digamos, expulsada tan rápidamente, administrativamente. Está bien, digamos, Mm. ahí habría que indagar un poco más, habiendo tanto extranjero en nuestro país, Sí, pues, ¿me sí. entiendes? Bueno, entonces Es novedoso. es novedoso. Y lo otro es también preguntarse, digamos, bueno, esta prohibición, le pregunté referente a la prohibición. Él dice, bueno,
esto no lo voy a dar por sentado porque es su verdad lo que él me cuenta vía WhatsApp. Él me dice que finalmente a él lo citan a la PDI por un tema de impuestos, pero que había tenido una citación por otra razón, no por la que finalmente se le detiene. Él dice que fue citado, Investigaciones dice que fue detenido en su casa, en el sector de Peyúguer. Entonces hay dos versiones, hay que no se contrastan. Y lo otro es que como Felipe, este migrante, ¿cierto?, logra tener tanta relevancia, porque uno lo veía en actos públicos con el antiguo gobierno comunal, lo veía con mucha relación. Por cierto, me he tratado de comunicar con, digamos, el concejal González, que no es... El ex concejal. El ex concejal González, que no ha sido habido, el ex concejal Cuitiño, porque ellos tenían una relación cercana entre ellos. O sea, uno los veía... A ver, yo fui, hice la pega completa, fui a hacer el reporteo a Peyúguin, logré llegar, digamos, hasta el círculo de la gente que lo conoce, y ellos me decían, hay una labor que él hacía más que pastoral, porque yo cuando lo entrevisté y cuando lo veía también, él nunca se hizo pasar por sacerdote. Esa es la diferencia con él, si uno no pudiera apuntarlo como falso sacerdote, porque él nunca lo hizo así. Él siempre se presentaba como Felipe Izquierdo, que profesaba la religión, ¿cierto?, de una iglesia que yo no conozco, y entre otras cosas no tiene, por lo tanto quedaba no tiene un poco en el credenciales. claro, quedaba un poco en el claro oscuro, es un religioso, Sí, una cosa un así, religioso, por ahí, ¿cierto? pero se vestía como religioso, es decir, uno lo veía Usaba estos atuendos al estilo Fray Domingo, ¿se acuerda? Claro, pero él andaba con una camisa negra, con muchas veces Con el atravesada cuellito, blanca, ¿cierto? claro. A veces con unas camisas celestes, con un crucifijo bien Notorio, sí. notorio. O sea, Hacía algunos rezos vía redes sociales, donde usted lo podía ver, había mucha gente que lo seguía, por cierto. Y en esta búsqueda, ¿cierto?, de testimonios, me van contando que él, claro, visitaba muchas veces en la carretera austral, que es donde se ha instalado, donde se instaló Fray Domingo. De pronto no llega a la iglesia, a las iglesias formales, por decirlo de alguna forma. Entonces se arma un caudillo de este tipo de religiosos, o de estas iglesias que nadie conoce como la sede, ¿no es cierto?, principal. Y ha pasado siempre como así. Y ellos me decían que él iba a visitar los enfermos, él hacía, pero fíjate que en el reporteo no solo visitaba enfermos, o sea, también se veían empresas formales, grandes, haciendo algunas bendiciones. Por ejemplo. O sea, este personaje logró construir una red Sí, de protección, vamos a decirlo, ¿no? Finalmente, porque para estar todo este tiempo desde 2013 hasta recién ahora, el 2025, en diciembre, ser expulsado luego de una serie de acontecimientos absolutamente probados. La justicia creo que aquí dijo varias veces, y cuando uno revisa el cronograma, Cristian, se da cuenta que también hubo omisiones de la justicia, hubo minutos en que no hicieron toda la pega, algo pasó. De partida, la carpeta quedó por ahí entre medio. De partida él nunca, digamos, esta condena que se le entregó no lo pasó en la cárcel, digamos, siendo un crimen, insistimos, tan gravoso. Ahora, claro. Él se veía siempre rodeado de autoridades, insisto, en la antigua administración comunal, con autoridades regionales, bueno, con dos ex concejales que siempre eso te iba a decir, con él. siendo un personaje que se movía en el plano de lo comunitario. Por cierto, Era atractivo. Los concejales también, digámoslo, en su propio tema electoral, también se unen muchas veces a estas figuras controversiales. Porque trae votos. Eso es, sí. Tiene Entonces, una maletita de votos. Y lo otro importante, sí, que destacaba la comunidad, y eso también se puede ver en sus redes sociales, es muchas campañas que él hacía para la gente humilde. Eso también hay que decirlo, porque en realidad, pero esas campañas también eran avaladas, digamos, por gente con poder adquisitivo, con empresas, imaginamos, porque entregaba muchas cajas de Navidad, donde a veces uno, y siempre, a ver, no es fea la comparación que voy a hacer, Eduardo, pero de repente uno dice, oye, pero los narcos tienen tomada esta población, y los narcos entregan lo que el Estado no entrega. Exactamente. ¿Cierto? Donde no llega el brazo del Estado. La solidaridad, la canasta familiar. Bueno, lo que aquí se veía no es un símil, por cierto, porque él lo que hacía era entregar hacia estas campañas donde había personas con necesidades. Él llegaba, por ejemplo, en el sector de Peyúguin, en el sector de Piedra Azul,
es la carretera austral en Chamisa, general. todo eso, Todos claro. esos sectores estaba un poco, digamos, Mm. lo conocen, yo pasé a varios negocios, conversé con algunos, la mayoría no quería hablar, porque obviamente cuando una persona, y pasa con los políticos también que se rodean, porque uno los veía Te dan mala reputación. claro, porque cuando uno los veía rodeados, por ejemplo, no sé, con alguien de estas, del gobierno que tienen que ver con desarrollo social, y hoy día, a pesar que insistimos en hablar con ellos, no contestaron. Ya. O sea, no contestaron porque obvio que verse involucrado ante una expulsión, ante una persona, pero me cabe la duda porque eso fue altamente Difundido, ¿no? Era difundido en su conocido por momento todo. cuando tuvo las condenas, pero sin embargo uno siempre los veía en estas reuniones con autoridades. Entonces él logró tener eso, y lo otro que me salta en el reporteo, como para redondear, es también que no solamente, bueno, él escribió un libro, o sea, entregó todos los antecedentes, por cierto, para que se escriba un libro Que referente se a él. llama La verdad no es pecado. La verdad no es pecado. Aquí lo tengo justamente en el reporteo. Cuando fui a Peyuwin y pregunto por el libro, me lo regalan. Ahí está, mire. O Ahí sea, está, tengo pues. la foto, La verdad no lo es tengo en mi pecado. auto. Sí, La sí, verdad sí. no es pecado, no lo he leído, pero ahí cuenta un poco su historia de este abuso que él, digamos, acusa a la Iglesia Católica porque él fue seminarista. Eso es una realidad. Él fue seminarista en México. En México. Y finalmente él cuenta toda su verdad un poco en este libro, que en definitiva hoy día, digamos, ya está de vuelta allá. Lo que él me dice que está rodeado de la familia cuando hablo por WhatsApp, y en este reporteo igual lo que me llamó la atención, pero puede venir ese dinero por parte de la gran indemnización que le entregó la Iglesia Católica de México. Se supone que son alrededor de 400 millones de pesos mexicanos. Ya. ¿Ya? Porque él se movía acá en una camioneta, para que usted se haga una idea, más o menos, en una camioneta que vale como 90 millones de pesos. O sea, personaje ¿Ya? realmente claro oscuro, vamos a decir. Y tiene, y entre otras cosas, tenía algunas propiedades varias Ya. en Puerto Montt, también nos saltó eso en el reporteo, y que era muy asiduo a una sala reconocida de la zona lacustre de casino. Ah, perfecto. Y O sea, ahí, este era un digamos, personaje- desembolsaba, algunas personas lo han reconocido, y desembolsaba una gran cantidad de dinero. Por Mostraba, cierto, por lo menos mostraba que tenía. por cierto, cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su dinero, ¿ya? Pero yo estoy dando, digamos, toda esta Son elementos del información contexto. porque en definitiva me llama la atención cómo Felipe Izquierdo Cunafe logra ser una figura, si usted me apura, relevante dentro de los actores políticos locales, y donde movía un gran número de personas en las comunidades que ya le he indicado en la carretera austral, y donde era reconocido, y donde la justicia al parecer nunca logró, digamos, por lo menos por los delitos que se le acusó, que él cumpliera su pena efectiva en la cárcel siendo tan gravosa. Y de la forma que sale también llama la atención, donde hoy día hay tantos migrantes en nuestro país, él es como el elegido para salir rápidamente También, es como el de- chivo expiatorio sí, casi. es como Algo de eso tiene de chivo sí. expiatorio, y lo otro yo creo que derechamente para que la justicia no haya hecho su pega, hoy día se habla en muchos lados de redes de protección, pues. Puede Sí. ser, pues, algo puede ser de eso, porque yo estaba pensando justamente cuando usted lo vinculaba a otro personaje tan controversial como este de conocido Fray Domingo. Sí. Yo conocí a Fray Domingo también en su minuto como presidente de Junta de Vecinos, o sea, ese nivel de preponderancia comunitaria. Estas personas de una u otra manera ejercen un trabajo de tal modo que se transforman en imprescindibles, se transforman en seres queridos por su comunidad. Vamos Y a oiga, decir, y no solamente Fray Domingo logró tener una, digamos, relevancia en la comunidad de Carretera Austral, por eso que después forma su propia iglesia, Claro. que ya me encuentro con la sorpresa en mi reporteo de fin de semana que no está en la Carretera Austral, Ya no está. está en Calbuco. Ah, se trasladó la Se iglesia, trasladó, con creo que camas y tuvo petacas. otro problema y se Claro, fue a Calbuco, a Calbuco, y allá, entiendo, está con su iglesia. Yo no llegué hasta Calbuco, no fui hasta allá. Él tiene mucho que contar en esta historia, porque como cuando iniciamos esta historia contábamos que él trajo, Sí, pues él lo y trajo. él le dio
digamos, refugio en cierta forma en la iglesia hospedaje, ¿no es que cierto?, en la él que tenía tenía esta ahí iglesia. y de la forma que termina, esto también es bastante llamativo. Santa María del Camino se llama la iglesia o sea, de Fray Domingo. Ya, Yo también me tocó reportearla en que algún estaba, minuto. claro, que estaba ahí en Piedra En Piedra Azul. Azul, frente a la plazoleta, arriba en el cerro Sí. ahí. También la armó con la comunidad. La comunidad le donó los materiales de construcción, el Terreno. terreno. O sea, Sí. son personas que se hacen querer y que luego se instalan justamente con estos asuntos tan controversiales y en este caso probados, ¿no? O sea, abusos sexuales a menores. Sí, oiga, y lo otro que hay que llama la atención, y aquí un llamado también a la Iglesia Católica, es que en estos episodios que hemos ido contando, y cómo, digamos, se han ido formando iglesias, el Fray Domingo, Felipe Izquierdo y otros, entonces lo que cuando uno va para Peyuco, cuando uno va para Carretera Austral, ve iglesias católicas. Entonces quiere decir que no llegan los sacerdotes a la iglesia, no hay sacerdotes que vayan digamos, a suplir esta necesidad. Hacer misiones, Por evangelizar, cierto, no, pues no hay. Pues, no hay. porque es de humano también creer en algo Sí, que hay se una crisis necesita. vocacional Sí. decidida. Entonces ahí también es como la Iglesia Católica ha perdido terreno y ha dado paso a que todo esto se vaya formando. Que proliferen estas iniciativas más bien de iglesias, empresas, pequeñas pymes. Pequeñas Eso. pymes. Oiga, Se habla mucho del negocio de la fe. el negocio. Sí. Bueno, por supuesto, lo Sí. vemos. En su tiempo se acuerda que era en la televisión, estos telepredicadores, todo eso Sí. tiene que ver un poco con la misma dinámica. Jimmy Schwartz. De acuerdo a Jimmy Schwartz. Sí, pues habían varios. Sí. Estaban. Oiga, antes que nos vayamos, Sí. Cristian Mora, hubo un decomiso también de cannabisativa importante, tremendo. A ver, Sí, cuéntenos. 600 kilos de cannabis sativa. Ya estaba antes era viendo en abril justamente. nomás, ¿se acuerdan? Antes en abril era el dicho ese Abril Cogollos 1000. Eso Cogollos ya no 1000. es ya, ahora No, es es que diciembre. Oiga, es que ahora se ha creado esto. El indoor y todo El eso. indoor, Claro. pero galpones gigantescos. O sea, hay gente hay inversionistas en esto. O sea, po, los ¿ah? chinos, Ajá, sin ir más sí. lejos, o sea, hubo una redada tremenda Sí, pues. en Santiago, donde habían inversiones en el sector de Rancagua, me recuerdo yo, Sí. también hace un tiempo. Así es que 600 es un éxito para los policías, sí, pero eso también da un indicio que hay mucha droga circulante en nuestra región y en nuestro país, Eduardo, que es, por cierto, preocupante. Oiga, eso es. Esperemos que este tema, efectivamente, el control que tenga la policía logre mantener a raya este tema. Pero porque sabemos que la marihuana es una droga de entrada, vamos a decir, pues al lado Sí. de los otros daños que propician estas otras drogas sintéticas Muy y sobre consumido todo, por ¿cierto? la juventud, Tremendo, digamos. tremendo. Y este es un flagelo bastante importante. Oiga, yo quiero agradecerle porque nos vamos a ver hasta febrero. Yo me voy, ya vienen las fiestas, después me voy de vacaciones. Perfecto. Así Nosotros es que retomamos nuestro contacto en febrero. En febrero. Así Ya, que pues, a entonces- todos también nuestros auditores, también la invitación a que pueden seguir informándose a través de soydepuerto.cl. Bien, bien. Y este caso que le acabo de contar lo manejaba porque decía yo hace tiempo lo había visto y ahí el día sábado lo estuve reporteando para Canal 13. Así que Bien, pues. eso es lo que A descansar y buenas fiestas también para usted, ¿Y pues, usted cuándo Cristian. se toma vacaciones? Nosotros en febrero nos tocaría por ahí unas semanas porque tenemos que hacer los turnos. Recuerde que nuestra señal de cooperativa partió en septiembre, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí tenemos que ir jugando también con mantener y hacer la continuidad durante el verano que va a estar lleno de noticias, como Bastante- siempre. sí, pues, ¿ah? sí, Y sí, febrero, qué sé yo, se lo toma el Festival de Viña, lo hacemos. Hay un Bueno, poco, Puerto Montt de tiene aniversario. el festival de No, Puerto Montt también, ¿no? también, No pues, me acuerdo también bien tenemos, sí. cómo se la Ahora semana se viene aniversario. Todo eso, así que vamos Sí. a tener harta actividad. Harta actividad. Ahí nos reencontraremos, Cristiana. Exactamente. Ya, buen fin de Gracias. año, que esté muy bien. Igualmente para todos. 11:29, vamos a la pausa y ya estamos en la recta final, camino al mediodía aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.